Hola a todos, Ini acá y hoy día vengo a hablarles un poco de los formatos de los torneos que existen. Esto tiene que ver con que estuve viendo esta semana, como siempre, partidas en mi celular y me topé con algo que me llamó mucho la atención y tiene que ver con que se está jugando la Copa Samsung. Mientras veía las partidas encontré que jugaron Park Park contra Keye. Actualmente están en la posición 4 Park del mundo y 2 Keye. Y se topaban en la primera ronda. Park Jung-hwan además es el último campeón de este torneo, que ya es el mejor jugador de su país, de China, y me llama mucho la atención de que se estén enfrentando en la primera ronda. Y esto me hizo pensar, ¿por qué en el Go hacemos esto? ¿Ya? Siento que los formatos de los torneos de Go son poco interesantes como observador. No están pensados en el público. Están pensados en que sea un formato un poco rápido de jugar y no entiendo mucho las lógicas que hay detrás. Entonces quería que diéramos un poco la vuelta a este tema y voy a ir mostrando un poco de datos mientras conversamos. Eh, lo primero que quería decir es que, para el que no sepa, casi todos los torneos profesionales de Go tienen un sistema principal, que es un torneo de eliminación directa, en donde en la final se juega más de un partido. Entonces, en el cuadro de 32, que es donde lo empezamos a seguir la mayoría, porque los otros juegan preliminares dentro del país, se van enfrentando los jugadores y el que pierde queda afuera. Ya he dicho en otras situaciones que este sistema me parece completamente extraño para que sean casi todos los torneos del mundo así. Pero fue lo que se decidió. Cuando uno le da un doble clic, me pongo a pensar en otros deportes que tienen torneos de este estilo, y lo primero que pensé fue en el tenis. En el tenis también se estila tener cuadros de 32, ya en la mayoría de los torneos del año. Pero hay un punto que hace que el tenis yo creo que lo hace mejor que el Go. Y es que funcionan con sistemas de sembrados. Los mejores jugadores del ranking mundial que estén en cada torneo parten sembrados y cada uno está en una llave distinta, diciendo que si los 8 ganaran en un cuadro de 32, los 8 mejores, que son los sembrados, se enfrentarían todos entre ellos en los cuartos de finales. Y así tú aseguras que en las rondas más avanzadas del torneo te encuentras los partidos más interesantes, como lo podría haber sido un partido entre Park y Keyen. Este es un método que puede tener falencias, como de Rich Get Richer, por ser bueno tienes más ventajas, pero creo que es un sistema que, aparte de premiarte por tus buenas actuaciones del pasado, también es mucho más interesante para todos los espectadores, porque vemos a los grandes jugadores del mundo enfrentarse en las rondas finales del torneo y no eliminarse rápidamente, ya que si tienen que jugar entre ellos al comienzo del torneo, nos quita un poco la emoción de lo que sería el torneo. Por ejemplo, imagínense en esta era que fue de Shin Jin-so y que lleva los últimos años, si les tocara jugar varios torneos consecutivos en primera ronda. Ahí nos quedaríamos sin uno de los dos jugadores que hace que el torneo sea más interesante, y él ya desaparecería del torneo cuando todavía quedan 4 rondas más. Como además fue en la primera ronda y es eliminación directa, y solo la final es con un sistema de más de un partido, resulta que un gran error en el partido puede ser un gran castigo. Creo además que este tipo de formato no no permite que los jugadores busquen mucho experimentar. Esto tiene que ver con que, al tener un sistema tan castigador, tú tienes que jugar cosas relativamente seguras, o si vas a ir por cosas muy complejas, ojalá que las hayas estudiado o sabes que estás poniendo todo en la parrilla. Pero acá tenemos un sistema que tiene un problema con lo del tenis y que no entiendo por qué en las comunidades tendemos a hacer esto de que no miramos al lado. En las empresas tú siempre deberías hacer benchmarking de la competencia y ver qué están haciendo los otros, qué puedo hacer yo. Y esto no es necesario que sea solo de tu competencia directa, pueden ser de otros negocios similares, pueden ser de cosas completamente distintas, pero que tienen procedimientos similares.
Para mí, si yo quiero hacer torneos, primero pensaría en qué organizaciones hacen torneos y pensaría cuál es el mejor para mi realidad. Esto creo que no se vio, ¿ya? Entonces, una mejora que recomendaría a buenas y primeras, y que creo que debería existir en este tipo de torneos, es que tengan un sistema de siembra. Si no vamos a cambiar que sea de eliminación directa, deberíamos tener siembra. Y así, por ejemplo, los 8 primeros del mundo, o en su defecto, porque yo sé que tenemos el sistema de ranking de Go Ratings, pero ese no es el sistema de ranking aprobado en cada una de las federaciones. Podrían decidir que para el torneo que está armando Corea en su casa y que hay un porcentaje más grande de jugadores coreanos, después chinos y después japoneses, que de los 8 sembrados, 4 sean los mejores de Corea, 3 sean los mejores de China y uno de Japón. O 5-2-1, me da lo mismo. ¿Ya? Y que cada país dice, según su ranking, cuál debería ser el primer sembrado. Y así podríamos tener una regla de cómo se van a ordenar. Esto podría dar una cantidad de cosas más interesantes de los torneos y ver partidas más apretadas en rondas venideras. Esa es como una posible sugerencia, pero también me causa un poco de ruido. No sé si todos saben, pero aparte de este sistema de eliminación directa, en el Go yo he visto 4 sistemas distintos, pero los tienen como torneos especiales. El Ryusei, por ejemplo, tiene un sistema en que el cuadro principal sigue siendo del top 16, sigue siendo eliminación directa, pero para llegar al top 16 tiene un sistema bien extraño que yo creo que lo hace interesante, que es el último hombre en pie. eh, es un cuadro de Rey de la Colina, y el que se queda al final es uno de los dos, y el que gana más partidos. ¿Ya? Entonces hay 8 grupos, cada grupo presenta 2 al cuadro final, y así se escogen. Ahora, ese es simplemente un método de selección de jugadores para el cuadro final, pero igual es una idea un poco distinta. Los otros son los torneos por equipos que juegan Rey de la Colina, pero esto no sería tan funcional en formatos de torneos competitivos. Si me preguntan si he escuchado de alguna vez que se haga un formato así, recuerdo en los principios de LOL habían torneos que era así, pero son como extraños, porque el Rey de la Colina, si no es por equipos, tiende a sentirse muy poco normal. Porque si gano 5 partidos y pierdo el sexto y eran 6 rondas, el otro jugador es el campeón. Entonces como que tiene que haber algún tipo de incentivo monetario, no queda claro quién es el campeón. Creo que no es un buen sistema para tener campeón, ¿ya? Excepto si es por equipos. Luego tenemos los torneos tipo ligas. No sé si se acuerdan que este año se jugó, por ejemplo, el jugador supremo en Corea, en donde tienen uno de los mejores sistemas, que X número de jugadores, creo que este año eran 8 o 9. No recuerdo si este era el extraño con 9. Sí, estoy mirándolo, este es el extraño con 9. Y donde juegan todos contra todos, un simple round robin. Y el que gana más queda en una mejor posición y en caso de empate tienen que jugar un partido extra para desempatar. Fin. Sencillo. Ese tipo de sistema, el problema es que te permite que pocos jueguen. Es decir, para este torneo, en vez de haber clasificado los 32, simplemente están los 9 mejores y el campeón que está a la espera. Es decir, habrían 10 miembros esperando jugar el torneo. Los otros formatos son los de los torneos japoneses. Y estos son todos formatos de torneo en donde, antes de que alguien pueda retar al campeón del título, hay sistemas de ligas. Mi favorito de los de que hay en Japón es el Kisei. En el Kisei hay ligas de la S a la C, pero si tú estás en la Liga B, por ejemplo, puedes llegar a ser el que juega por el título. Porque lo que se hace es que mientras más bajo o menos cercana a la S está tu liga, más partidas tienes que jugar y más jugadores hay ahí. Del mismo modo, el campeón de cada una de las ligas va a pasar a un cuadro final para escoger el representante. Y también el siguiente año va a ascender a la siguiente liga. Esto hay un video sobre esto, lo voy a dejar en la descripción. Pero la idea de este sistema es que, aun si tú partiste en una liga más baja, tienes oportunidades de ir
y desafiar por el título si es que ganas el cuadro final. Ahora, tienen ventaja en el cuadro final los jugadores de la Liga S o de las ligas más altas. Pero aún así, si te mandas un torneo increíble, podrías ganarles a todos y quedarte con ese honor. Pero esos serían como los únicos torneos que salen. Ah, estos son los que salen. El último, perdón, se me fue. Es el Myeonjin. El Myeonjin es el único torneo profesional que yo conozco o que he encontrado que hacen doble eliminación. El sistema de doble eliminación me parece un sistema mucho más interesante, ¿ya? Y como clasifican a una final, ¿cómo decirlo? A una final de más de un partido, no requieren hacer esto de eh, reiniciar el bracket. Si alguien ha visto juegos como los juegos de peleas de video de los torneos, no sé, Smash, Tekken, Street Fighter, saben que en esos juegos, normalmente cuando llegan a la final, si gana el que ya perdió una vez, se resetea. Porque como el de arriba nunca había perdido, todos tienen 2 vidas y él solo perdió una. Pero normalmente esto no es lo más común que se hace, pero el sistema de doble eliminación da un aire de justicia. Da una sensación de que ambos jugadores tienen una posibilidad de que si te tocó un mal cuadro, puedas llegar venciendo a todos por el otro lado. Es decir, si el 1 y el 2 del mundo se enfrentan en la primera ronda, el 2 del mundo le puede ganar a todos en una increíble corrida por el cuadro de perdedores y llegar a la gran final. El premio de ser el que juega en el cuadro superior es que si tú ganaste la primera ronda, juegas como 5 partidos para ganar el título o 4 partidos para llegar a la gran final. Y si tú vas por abajo tienes que ganar como 8. ¿Verdad? Es más difícil, pero te da una oportunidad de que este cuadro sea mucho más interesante. Aquí quiero llegar con esto. Tenemos todos estos sistemas de torneos, pero en la realidad casi todos los torneos son un simple cuadro de eliminación directa, en donde ni siquiera tenemos que pensar mucho. Casi todos los torneos también sortean dónde parte cada jugador y simplemente se juega y se eliminan. Me carga ese sistema, porque es un sistema que puede ser justo para los jugadores, pero es extremadamente poco interesante como una persona que quiere seguir el torneo. Entonces, si quiero mantener ese sistema, lo primero que pensaría es ver si podemos tener más torneos con doble eliminación. Lo segundo que pensaría es si podemos tener un sistema de desembrar. Pero, si no quiero usar ninguno de esos dos, creo que me iría a otro deporte. Yo acá iría a mirar un poco más el ajedrez. En el ajedrez es mucho más común que los torneos sean o round robin, de todos contra todos, o de sistema suizo. El round robin creo que es un formato súper difícil de ejemplificar si quieres tener 30 jugadores en torneos internacionales. Como que creo que es un sistema que no funciona con esa cantidad. Pero el sistema suizo es lo que usamos todos los amateurs para jugar torneos de Go. Yo sé que muchos me van a decir que usamos McMahon, tienen razón, pero el nivel profesional no existiría McMahon, porque todos son profesionales, por lo cual usaríamos el suizo. Un sistema suizo hace que tengamos que jugar una serie de rondas y que va a ganar el jugador con un mayor resultado o con mejor puntaje al final del torneo. Ese sistema creo que es uno de los más justos que puede haber, pero igual se siente un poco no tan interesante. ¿Y qué quiero ir con que no sea tan interesante? Primero que nada, una de las gracias del sistema actual del Go es que te lleva a una final que es distinta a las otras rondas, porque puede ser el mejor de 3 o el mejor de 5. Y si somos japoneses, al mejor de 7. Esto con un sistema suizo que sea súper purista, allá tendrías un campeón del torneo. Yo creo que un sistema suizo, uniéndolo a nuestro sistema actual, de simplemente tener una final, podrías hacer que un torneo de 32 se juegue a más de 5 rondas. Si lo juegas a 5 rondas, lo que estás haciendo es un torneo abierto. Estás haciendo un torneo de eliminación directa. Pero si ese torneo lo juegas a 6, 7 u 8 rondas, los jugadores pueden tener más opciones de votar al que está primero. Al mismo tiempo, el que está primero en el grupo y el que está al segundo los puedes llevar a que jueguen una gran final entre ellos al mejor de 3. Esto produce dos cosas, y creo que las dos son buenas
para la disciplina. Uno, tienes jugadores que tienen que jugar más partidas profesionales. Es decir, si clasificaste al torneo, pese a que los dineros de premio pueden mantenerse relativamente similares, pero al menos estás asegurado de jugar 7, 6, 5, las rondas que quiera el torneo, pero un número de rondas. No porque perdiste un partido, quedas fuera, y esto permitiría de que aun si estás teniendo una mala partida, se juegue lo suficiente. Lo segundo es que cuando haces un torneo en persona, y muchas veces se juega todo el torneo de una, me es súper extraño pedirle a la gente que viaje, pero si pierde se va. Y creo que este es uno de los motivos principales porque los torneos de Go hacen esto que es muy loco en otros deportes, en que la ronda uno se juega en agosto, la ronda 2 en septiembre, la ronda 3 y 4 en noviembre, la 5 en febrero del otro año. ¿Ah? Creo que este sistema podría permitir que se jugara, tal vez, ojalá todo en una tirada, o al menos dos grupos, dos fechas en donde todos juegan. No sé si esto tiene que ver con algo más de dinero, pero me parecería que hacerlo como lo hace el ajedrez normalmente con torneos suizos sería un método mucho más interesante, tendríamos más oportunidades de ver partidas interesantes, podríamos tener mucho más Go para la comunidad y con un sistema de juego mucho más justo. Porque un torneo suizo te da la oportunidad de aún, si partiste con un mal torneo, si partiste con una ronda inicial de bajo nivel, de poder dar vuelta a esto. Ir poquito a poquito terminando esta mala sensación que tenías y llevarla a un resultado positivo. Luego de esto, nos quedan muchas cosas. ¿Sí? También estamos en contra de un sistema como el suizo y estamos seguros que no queremos hacer doble eliminación, no queremos tener sembrados, tal vez lo correcto sería que no solo la final sea el mejor de tres. Tal vez lo correcto sería es que la semifinal también sea el mejor de tres, o que desde cuartos de finales para adelante sea el mejor de tres y la final al mejor de cinco. Yo sé que esto puede sumar muchos partidos, yo sé que esto puede sonar una locura, pero creo que tener más partidos de alto nivel hace que sea más interesante nuestro deporte. Así que podamos tener análisis, podamos hacer revisiones, podamos conversar sobre lo que pasó en el torneo. Y que no pasa lo que ocurre hoy en día con los torneos de Go, que es tan extraño seguir un torneo porque puede pasar mucho tiempo sin que pase nada. Entonces como que hoy en día la verdad a mí me gusta seguir los torneos japoneses porque puedes seguir la final. ¿Ya? Y como que tú sabes que se van a jugar entre 3 y 5 partidos al mejor de X. ¿Ya? Por ejemplo, ahora se está jugando el Meijin y la fecha del último torneo es el 2 y 3 de noviembre. De la última partida, de la séptima, entre Chibano y Eiyama. Y la gracia de esto es que tú puedes ir siguiéndolo. Ahora, esto es porque son tantas partidas que tú puedes hasta armar una historia de lo que pasó en la final. Y eso siento que es mucho más interesante. Creo que un juego como el nuestro, que es tan mental, que es de esfuerzo, es muy interesante, tiene que premiarse teniendo mejores sistemas de torneos. En el mundo amateur, pocas personas pensarían armar torneos de eliminación directa. Y esto tiene que ver con que acordamos fácilmente entre los jugadores que no nos parece interesante viajar a jugar un torneo y después de una partida simplemente tener la oportunidad de quedar completamente afuera. Y esto es porque no solo es el tema de la experiencia, es que también el torneo empieza a sonar menos interesante para cualquiera que lo quiera seguir. Si en la ronda 3 ya eliminaste a todos los jugadores, quedan solo 8. Y como ni siquiera tienes sembrados, tal vez perdiste a 4 de los mejores del torneo. Como que ya no suena tan interesante lo que está pasando. Yo creo que este sistema tiene que ver con una noción de que tal vez todos los profesionales son del mismo nivel, pero hay que aceptar que pese a que hay un nivel cercano, no es tan así. Si nosotros vemos los récords, por ejemplo, de las ligas china o coreana que se juegan, por ejemplo, la liga china, que la gracia de esa es que tiene jugadores tanto coreanos como chinos y tiene como los tops del mundo. Si tú vas a los resultados de este año,
tenemos equipos en donde algunos de sus jugadores terminaron desde récord de 2-7 en la primera ronda, a jugadores que terminaron con un récord de 10-3, 11-1. Y eso te dice que pese a que no es que estemos tan, pero tan lejos unos con los otros en el nivel profesional, igual hay jugadores que son claramente mejores. Está bien, es parte de la realidad, es parte de todo. Y sabiendo eso, creo que lo correcto es premiar a los jugadores que son mejores. No simplemente decir de que todos somos iguales para el evento, porque si no, no va a ser justo. Ese tipo de vista creo que hace que los eventos sean poco interesantes para nosotros. Bueno, esa es mi opinión. De verdad quedé con un gusto súper amargo con la partida de KJ contra Park Jung-hwan. Esta pudo haber sido la final del torneo sobre el 2 y el 4 del mundo. Y el 4 del mundo es el último campeón del torneo. O sea, suena loquísimo que haya sido una partida de primera ronda. Si hubiera cambiado la realidad y hoy en día que Ye fuera 15, como que me haría lo mismo. Pero siguen estando así. Es más, Park Jung-hwan, uno podría decir que hasta está teniendo el peor resultado en mucho tiempo en su carrera. Ah, de, me sentí obligado a regrabar el video porque dije que era el 3 del mundo, porque estoy acostumbrado a decir eso. Por fin de un Sanguilo sobrepasó los puntos. Que era algo que habíamos dicho que era posible que ocurriera. Pero no sabía que ya había ocurrido. Y creo que de verdad a veces tenemos que aceptar de que otros pudieron tener la idea correcta de cómo hacer las cosas. Yo de verdad creo que acá algo está tratando de inventar la rueda, cuando la rueda ya existe. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado del video. Cuéntame cuál es su opinión sobre los formatos de torneos, qué tipo de torneos les gustaría más ver en el mundo profesional. ¿Ya? Y si hay algún tipo de otra cosa, otro tipo de evento que les gustaría que se cree, que se vea, o hasta que hagamos nosotros como simples mortales. Desde ya les agradezco porque me acompañen, porque vean estos videos y los invito a seguir el canal y a darle a esa campanita para que les avise de los próximos videos. Desde ya, muchas gracias y nos estamos viendo. Chao, chao.